antes de que el mundo amaneciera con la noticia que sacudió las redes sociales, antes de que los noticieros confirmaran su muerte y los fanáticos lloraran en silencio, Hulk Hogan ya era eterno. No por haber vivido una vida larga, sino por haber vivido una vida intensa. No solo fue el rostro más icónico del wrestling, fue un fenómeno cultural, una máquina de generar millones, un hombre cuya vida privada parecía un guión de Hollywood, lleno de lujos, controversias y secretos que pocos conocían. Para muchos, era simplemente el hombre que gritaba "Hulkamania is running wild" en el ring, pero detrás de ese grito había un imperio. Y no uno cualquiera. Hablamos de mansiones frente al mar, autos de colección, contratos blindados con cifras astronómicas y una fama que cruzó generaciones, idiomas y continentes. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuánto ganaba Hulk Hogan por salir unos minutos al ring? ¿Sabías que su casa tenía más metros que un hotel 5 estrellas? ¿Y que su colección de autos podía superar el valor de un museo completo? Este no es solo un homenaje, es un acceso VIP a los rincones más lujosos, oscuros y sorprendentes de su vida. Un recorrido por la cima y por el silencio con el que se fue. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no lo encontrarás en una biografía oficial. Aquí revelaremos lo que pocos se atrevieron a contar. Aquí conocerás al hombre detrás del mito. Aquí empieza la historia de cómo Hulk Hogan vivió como una leyenda y murió como un misterio. Antes de seguir, detente un segundo y comenta abajo. ¿Cuánto crees que ganaba Hulk Hogan por una sola aparición en WrestleMania? Te advertimos, la cifra va a volarte la cabeza. Hulk Hogan no subía al ring por amor al arte. Subía sabiendo que cada paso en esa tarima valía más que lo que muchas personas ganan en toda su vida. No luchaba, facturaba. Durante sus años de oro, especialmente en los 80 y 90, Hogan era el rostro más rentable del wrestling mundial. Solo por aparecer en un evento estelar como WrestleMania, cobraba entre $1.500.000 y $2 millones. ¿Y sabes qué es lo más impactante? No contaba los combates por victorias. Los contaba por ceros en su cuenta bancaria. A eso súmale los ingresos por regalías de camisetas, figuras de acción y pósters, videojuegos con su imagen, películas, entrevistas y apariciones especiales. Todo eso lo llevó a superar con facilidad los $25 millones anuales en su mejor época. Para que te hagas una idea, cada grito de "Hulkamania is running wild" era un cheque en blanco. Él no necesitaba defender un cinturón para ser el campeón. Ya lo era del marketing y la taquilla. Por eso, cuando Hogan entraba a escena, no era solo un luchador. Era un negocio ambulante. Una marca que vendía más que cualquier otra. Un show millonario con músculos, carisma y una chequera que parecía no tener fin. ¿Te sorprendió esta parte? Entonces, imagina lo que falta. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que no se imagina que detrás de cada golpe había 1.000.000 de razones para seguir luchando. No era solo un hogar, era una declaración de poder, ubicada en Clearwater, Florida, una de las zonas más exclusivas y tranquilas del estado. La mansión de Hulk Hogan se alzaba como un monumento a su éxito, su imagen y su leyenda, con más de 1.800 metros cuadrados de construcción. La propiedad no era una simple residencia, era un santuario del espectáculo. Desde su garaje con capacidad para 10 autos hasta su impresionante piscina personalizada con la forma exacta de su bigote. Sí, su bigote. Cada detalle gritaba: aquí vive el campeón. Al entrar, te recibía un vestíbulo adornado con columnas de mármol y luces cálidas que iluminaban los trofeos,
cinturones originales y vitrinas con sus vestimentas más icónicas. Tenía una sala de cine privada con butacas firmadas por luchadores legendarios, un gimnasio completo con fotos de sus entrenamientos y una sala de trofeos, donde cada título tenía su propia vitrina blindada. En el segundo piso, una biblioteca, pero no con novelas, con fotografías inéditas, contratos enmarcados y cartas de fanáticos que Hogan guardaba como tesoros. Y en la parte más alta, una terraza con vista directa a la bahía, desde donde se dice que Hulk pasaba horas meditando, recordando sus combates y hablando de Dios. ¿Y el precio? Más de $14 millones. Pero lo que había dentro no tenía precio. Porque esa mansión no era solo lujo, era historia, era identidad, era la corona del rey del ring. Ahora te toca a ti. ¿Vivirías en una casa así, rodeado de recuerdos, gloria y opulencia? ¿O prefieres algo más sencillo y silencioso? Comenta abajo. Tu respuesta dice mucho más de ti de lo que imaginas. Si su mansión era su castillo, entonces su garaje era su reino sobre ruedas. Hulk Hogan no llegaba a un lugar, hacía una entrada. Y cuando los motores rugían, todos sabían que el campeón estaba en camino. Su colección de vehículos era tan estridente como su personaje. Ferraris rojos como su bandana, con asientos personalizados y escapes que hacían temblar las ventanas. Lamborghinis blindados, algunos con puertas verticales que se abrían como si dijeran «hazte a un lado». Hummers militares adaptados, con neumáticos reforzados y pantallas internas para ver repeticiones de sus combates. Y sí, un Dodge Viper amarillo con las letras HH en el capó, en letras cromadas, porque si algo no le faltaba a Hulk, era ego y estilo. Entre sus piezas más llamativas estaban Chevrolet Corvette C8 Stingray, con interiores de fibra de carbono y sistema de sonido firmado por Bose. Rolls-Royce Phantom, su auto de negocios, que usaba para llegar a entrevistas o contratos importantes. Y la joya de su alma rebelde, una Harley Davidson bañada en oro, que solo usaba para eventos públicos o grabaciones especiales. Pero más que velocidad, estos autos representaban etapas de su vida. Cada uno tenía una historia. Uno lo compró después de firmar un contrato millonario, otro tras ganar una demanda, y otro simplemente porque se enamoró de su rugido al acelerar. En total, su colección superaba los $3.5 millones. Pero si los hubieras visto alineados en su garaje de mármol negro, lo entenderías. No era un simple garaje, era un museo de potencia, lujo y personalidad. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos vehículos manejarías por un día? ¿El Corvette futurista? ¿La Harley de oro? ¿O el Viper con las iniciales del campeón? Escríbelo en los comentarios. Y no te preocupes, aquí no hay semáforos, solo curvas de lujo. Muchos creen que Hulk Hogan solo fue grande por sus músculos o sus frases pegajosas. Pero lo que realmente lo convirtió en leyenda fue su inteligencia al negociar. Hulk no solo luchaba, Hulk mandaba. En los años 90, cuando la guerra entre WWE y WCW era más feroz que nunca, Hogan firmó uno de los contratos más revolucionarios de la historia del entretenimiento deportivo. Su acuerdo con la WCW no solo le otorgaba más de $10 millones al año, sino algo aún más valioso: control creativo total sobre su personaje, sus combates y hasta sus rivales. Esto significaba que él decidía si ganaba o perdía. Él elegía con quién peleaba, y si algo no le gustaba, simplemente no lo hacía. Era una superestrella con plenos poderes. Además, Hogan fue pionero en incluir cláusulas por porcentaje de ventas de mercancía, desde camisetas hasta muñecos de acción. Por cada producto con su rostro o su nombre, una parte de ese dinero iba directo a su bolsillo.
Y no era poco. Hulk Hogan generaba más de $100 millones en ventas de productos cada año. ¿Y el cine? Recibió propuestas de Hollywood. Le ofrecieron papeles, franquicias, series. Pero muchos contratos quedaron rechazados en su escritorio porque, según sus propias palabras, una noche en WrestleMania me deja más que 3 meses filmando una película. Así de alto era su valor. Así de claro era su poder. Hogan no se conformaba con ser parte del espectáculo. Él era el espectáculo. ¿Lo sabías? ¿Te imaginabas que Hulk Hogan tenía más poder que los directivos de las propias empresas donde trabajaba? Comenta abajo. ¿Crees que fue el luchador más influyente de la historia o solo el mejor negociador? El éxito tiene un precio. Y en el caso de Hulk Hogan, ese precio fue su paz interior. Durante los años en los que era el hombre más famoso de la lucha libre, vivía una vida que parecía un videoclip interminable de lujo y locura. Fiestas en yates de varios pisos con champán corriendo como agua. Famosos como Sylvester Stallone, Mr. T, Pamela Anderson y hasta Mike Tyson aparecían como invitados frecuentes en sus reuniones. Cámaras, helicópteros, lentes oscuros. La vida de Hogan era un espectáculo incluso fuera del ring. Pero como toda gran historia, también tenía su lado oscuro. En medio del brillo de las cámaras, empezaron a acumularse las sombras. Adicciones que afectaron su cuerpo y su mente. Divorcios costosos y públicos que le hicieron perder parte de su fortuna. Juicios mediáticos, escándalos sexuales y grabaciones filtradas que ensuciaron su imagen ante el mundo. Y sobre todo, una soledad profunda que ni los millones ni los aplausos podían llenar. En más de una entrevista, Hogan fue honesto. Yo era Hulk Hogan en el escenario, pero fuera de él no sabía quién era. Vivía rodeado de gente, pero se sentía solo. Tenía todo lo que muchos desean, y sin embargo, confesó, a veces me miraba al espejo y no me reconocía. Me preguntaba si había perdido al hombre para mantener al personaje. La fama le dio dinero, poder, admiración, pero también le robó cosas que el dinero no puede comprar. La tranquilidad, la autenticidad y la paz. ¿Tú qué opinas? ¿La fama construye leyendas o las destruye desde adentro? Comenta abajo. ¿Tú preferirías ser famoso o feliz en el 2024? Lejos de los reflectores, Hulk Hogan se encerró en una sala de grabación privada. Ya no tenía puesto el pañuelo rojo. No usaba gafas oscuras ni su camiseta rasgada. Estaba solo y humano, y grabó lo que hoy muchos llaman su confesión final. Se trataba de un documental íntimo, honesto, casi crudo, donde por primera vez habló sin personajes, sin guiones, sin gritos. Ahí habló de su fe, su relación con Dios, sus errores del pasado, sus excesos, sus vacíos, y de cómo intentó reencontrarse consigo mismo en sus últimos años. Lo más perturbador fue lo que pidió: que ese documental no saliera al público mientras él estuviera vivo. Solo si moría. ¿Lo presentía? ¿Sabía que su final estaba cerca? ¿O simplemente quería dejar un testamento emocional al mundo? Testigos que estuvieron presentes durante la grabación aseguran que lloró en más de una toma y que antes de apagar las cámaras, pronunció una frase que estremeció a todos. Si estás viendo esto, ya me fui, pero no llores. Yo ya gané mi última lucha. Algunos aseguran que el documental revela secretos que podrían cambiar por completo la imagen que muchos tienen de él. Otros creen que fue su manera de cerrar el ciclo con humildad y redención. Una especie de despedida en la que no necesitaba un ring, ni luces, ni aplausos. Solo una cámara y la verdad. ¿Y tú? ¿Te gustaría ver ese documental oculto que podría mostrar al verdadero Hulk Hogan?
Comenta abajo. ¿Qué crees que escondía detrás de esa grabación? ¿Era un adiós o una última enseñanza? 24 de julio de 2025. El sol apenas comenzaba a iluminar la costa de Clearwater, Florida. Pero dentro de la mansión de Hulk Hogan, el tiempo se había detenido. Su asistente personal, al no recibir respuesta durante la mañana, decidió entrar a la casa. No encontró desorden, no había señales de violencia, solo silencio. Un silencio demasiado perfecto. Lo halló en su sala de trofeos, el lugar donde pasaba horas recordando sus mejores momentos, rodeado de cinturones dorados, fotos de su juventud y vitrinas con pedazos de historia. Estaba recostado en una silla de cuero, con la cabeza levemente inclinada y una Biblia abierta sobre el pecho. La escena era tan solemne, tan serena, que parecía montada por un director de cine. Pero Número era real y estremecedora. Los médicos confirmaron la causa: un infarto fulminante, sin sufrimiento, sin dolor aparente. Su corazón simplemente se detuvo. Pero lo que más impactó a los que lo conocieron fue la expresión de su rostro. No había angustia, no había sorpresa, había paz, como si hubiese estado listo. Muchos creen que él sabía que su final se acercaba, que sus últimos meses no solo fueron de reflexión, sino de preparación, que aquella Biblia sobre su pecho no fue casualidad, sino su escudo final, su despedida. No murió en un ring, no hubo cámaras, no hubo fanáticos gritando su nombre, solo él y su fe. ¿Tú qué crees? ¿Hulk Hogan encontró la paz antes de morir? ¿O se fue en busca de algo que ya no encontraba en esta vida? Comenta abajo. ¿Cómo imaginas tú ese último momento del campeón? Cuando una leyenda muere, no solo deja bienes materiales, deja símbolos, deja advertencias, deja verdades que no siempre caben en una vitrina. Hulk Hogan partió dejando una fortuna multimillonaria, propiedades en distintos estados, vehículos de lujo valuados en millones, derechos de imagen que seguirán generando ingresos durante décadas, objetos de colección que hoy son parte de la historia de la lucha libre. Pero entre todo eso, hubo algo más valioso que cualquier cheque, cualquier cinturón, cualquier trofeo: una carta, escrita a mano, sellada con su firma y dirigida no al mundo, sino a sus hijos. En ella no hablaba de negocios, ni de lucha libre, ni de contratos. Hablaba de sí mismo, del hombre, del padre, del ser humano que existía debajo de la piel bronceada y los músculos de acero. Una de las frases que más impactó fue esta: no me recuerden por mis músculos, recuérdenme por lo que me costó mantenerme fuerte por dentro. Porque mientras todos veían al ídolo indestructible, él vivía batallas silenciosas, luchas contra la soledad, contra los excesos, contra la culpa y contra la imagen que lo obligaba a fingir que estaba bien, cuando no lo estaba. La carta hablaba de redención, de fe, de cómo en los últimos años buscó ser un mejor hombre que luchador. Y eso es lo que verdaderamente dejó como legado. No sus logros, sino su transformación. ¿Y tú? ¿Qué crees que deberíamos aprender de la vida de Hulk Hogan? Comenta abajo. ¿Vale más ser fuerte por fuera o invencible por dentro? Hulk Hogan vivió como pocos. Ganó batallas, dinero, fama, pero también enfrentó demonios que nadie vio. Y en sus últimos días no pidió aplausos, pidió perdón. Hoy su historia no termina con una campana, sino con un legado que sigue inspirando. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte esta historia.